lo que no llega por avión o por tren, viene por eso ves trailers y trailers que llenan los dos autopistas, los 4 cuerpos, y te das cuenta de cómo nuestros gobiernos son buenos para presumir los empleos que genera la iniciativa privada, ¿verdad? Ujú. O la inversión extranjera privada, y son malos para fortalecer esa logística y esa infraestructura para el desarrollo, porque, pues fíjate, yo cuando estudiaba en Monterrey hace 40 años, inauguraron la autopista, la que ahora le dicen libre. Sí. Bueno, que es hasta más ancha y a veces, en ocasiones, es hasta más funcional que la que está concesionada a los españoles. Los españoles construyeron una carreterita angosta, 2 cuerpos, que frecuentemente está cerrada por la neblina, y además en 10 años han subido 185% las tarifas. Sí, ahorita ya cuesta 92. El domingo fui a Monterrey, pagué en la caseta 88 pesos. Ayer costó 92. 92, subió 6 pesos más. Lo paradójico del asunto, ¿no? Entre más accidentes, se cierra de manera frecuente cada vez que está el clima, muy similar al que estuvimos hoy por la mañana. Incluso estuvieron cerradas anoche, ¿eh? Sí. Tanto la libre como la de Yo cuota. tuve la suerte de regresar y atrás de mí vinieron los cierres. Bueno, si no tienen dinero para ampliarlas, cuando menos que le pongan logística y estrategia, o sea, que digan, pues los trailers se van todos por la de cuota y los ciudadanos se van por la libre, o al revés, como se organicen, pero los trailers frecuentemente son los que organizan Los que provocan también los accidentes. los accidentes que son más difíciles de remover sus vehículos o sus cargas, y se queda horas detenida, y todo empezó con la neblina y luego terminó con un bloqueo carretero, ¿no? Y al mal diseño de la autopista le tenemos que agregar los pocos escapes que tiene para emergencias. Sí. Entonces, pasa un accidente, no hay manera de salir, la gente se puede quedar horas. En bajas temperaturas no estamos acostumbrados o no tenemos la costumbre de cargar algún alimento energético como un chocolate, una frazada, y entonces ahí está la gente, se le está terminando la gasolina y están padeciendo unos fríos tremendos, esperando a que se resuelvan los problemas de los accidentes que se ocasionan. Aquí la ahí. cuestión es que el problema no es nuevo, tenemos años padeciendo esto. Es decir, cada vez que hay un accidente, se interrumpe el tráfico, la gente padece, sufre las consecuencias con horas ahí esperando a que desalojen el camino, porque como dice Jorge Arturo, cuando son los trailers, pues pasan horas y horas. ¿Qué está sucediendo que ha sido incapaces los dueños, que es la iniciativa privada, en este caso de la autopista, que no han podido evitar eso? Es decir, deben de estar con la atención plena, totalmente fija cuando está el clima en esas condiciones, para advertirle, cerrar las carreteras a tiempo y evitar todos estos contratiempos. O hacer Es decir, carruseles, algo. con tantos años ya que hemos padecido un problema, ¿cómo es posible que no sean capaces de prever algo al respecto para que ya no suceda? Porque es un caso similar al de las calles de la ciudad de Saltillo. O sea, se crece anárquicamente o se deja de crecer también anárquicamente, a veces por falta de dinero, a veces por falta de proyectos, a veces por falta de visión. Y lo que sí crece es el parque vehicular. Entonces, el parque vehicular que transita la Monterrey-Saltillo, sea de carga o sea particular, es inmenso, ya no caben. O sea, esas carreteras, te digo, forman parte de un eje estratégico para la vida económica del país, para nosotros, claro, vital, pero para los armadoras y autoparteras y todas esas empresas que dependen del just in time, pues ni modo que lo traigan en avión, que tampoco pueden aterrizar. Tampoco pueden, porque estamos sumidos en el banco de niebla. Pero es porque a un gobernador se le ocurrió construirlo ahí. Lo construyó en un lugar que es una hondonada que la niebla invade. Entonces, eso es como lo que dicen de que si Santa Lucía o Texcoco. Bueno, aquí hubo un gobernador que dijo eso. Es como otro gobernador de esos Cepeda, Román Cepeda, de que dijo,
Pues la carretera y el camino antiguo de México, Camino Real se llamaban, entraba, pues ahí por Derramadero daba vuelta y entraba por el Huachichil. Sí, y entras, ¿cómo se llama? Por la carretera que ahora es de Zacatecas. Esa es la entrada natural. Evitabas la sierra y las cuestas de la Sierra Madre. Bueno, pero a un gobernador como ese muchacho Román Cepeda se le ocurrió que tenía que pasar por sus ranchos de Arteaga y nos recetó los chorros. Y entonces ahí hay una supercuesta que es una bajada que le ponen túneles, le ponen arreglos de lo que sea y todos los trailers se desbarrancan. Desde antes, desde esa que estás narrando y actualmente sigue la misma manía de gobernantes, sean alcaldes, sean gobernadores. Curiosamente, dice, pasa una carretera por mi rancho. Qué suerte tiene, gobernador. Qué suerte tiene. Sí. No, suertudo. Suertudo. Son suertudos esos políticos. Es que ya en la política les entra una manía inmobiliaria, ¿no? Y con eso obviamente le dan una gran plusvalía a sus terrenos. Ellos lo saben de antemano. Y parece que nunca vamos a corregir eso. Todos, independientemente de los partidos políticos a que pertenezcan, al momento que son autoridades, adquieren esa manía de los bienes inmobiliarios. De un grupo que en Monterrey le decían la bata blanca. Era un grupo que se apoderó de la universidad, que salió de la escuela Eran médicos. de medicina, y bueno, aquí debía ser como el grupo del cemento o algo así, porque todos nuestros alcaldes son del mismo grupo y se dedican a lo mismo, a los bienes raíces, a las constructoras, a fraccionamientos, padecen lo mismo. Centros comerciales, baches, banquetas, carreteras, caminos, ellos te hacen todo. Todo. Entonces, retomando lo de las carreteras y lo que acaba de suceder este día, hoy 10 de enero, estoy bien, ¿verdad? 10. Sí. El llamado es a la empresa española que tiene la autopista, que están cobrando la concesión, y al gobierno de que federal ya deben de prever por eso. Es responsabilidad de ambos. Sí. Que no nos suceda eso. Mira, yo ojalá y algún día tenga recursos para hacer ese estudio, pero ustedes saben que tengo 25 años en la radio, en programas a las 6 de la mañana. Infinidad de ocasiones yo le agradezco mucho a la comunidad porque me informan, hay un accidente, brother, avisa, está cerrado, etcétera, etcétera. Entonces, nunca se ha solucionado este problema. Nunca se ha solucionado. Habría que recordar también que la carretera Monterrey-Saltillo fue creada con aquel impuesto a la gasolina, ¿te acuerdas? Por el gobernador. Pero ahorita lo que interesa es en la que están cobrando. O sea, ellos deben de prever que no nos suceda esto. Es su responsabilidad. Y si sale en el periódico la nota, se vuelve a perder, ya no se menciona, pero cada vez que es la etapa invernal, volvemos a padecer el mismo problema. El llamado es ese, definitivamente, no hay de otra. Y las autoridades necesitan aplicarse. Es que o que lo sancionen, Jorge, que haya una por parte de la autoridad. Una multa al concesionario. A ver, vámonos. No puede estar causando tanto problema. Es que, si te fijas, entramos en una dinámica muy extraña. Por una parte, vemos a las autoridades de los distintos niveles peleándose por una obra o por un presupuesto o por un destino de un recurso y de que no me tocó y que voy a pelear lo que es mío, que quién sabe qué. Y entonces, pero somos incapaces de arreglar los problemas estratégicos antes de decir, no, es que yo quiero hacer un bulevar quién sabe en dónde, y yo lo quiero para invertir en una torre arriba del mirador, y el otro, no, pues yo quiero teleférico. O sea, cada quien trae sus proyectos personales y de lucimiento personal también. O de alguna maniobra, pero, y dices, oye, sí, pero ¿y cuándo me vas a arreglar la vialidad en Saltillo? ¿Cuándo me vas a arreglar el transporte urbano en Saltillo? ¿Cuándo vas a manifestarte por la autopista, por el cuidado de la autopista? Exacto. Y el mejor funcionamiento. ¿Saben ustedes cuánta gente se traslada diariamente de Coahuila a Nuevo León, de Saltillo a Santa Catarina, Monterrey? ¿Y cuántos vienen a trabajar? Es enorme el número de personas que viajan diariamente. Los que trabajan ya permanentemente allá, en oficinas, en empresas, y los que van por cuestiones de negocios 2-3 veces por semana. Pero el flujo de personas entre Saltillo y Monterrey es muchísimo. Yo recuerdo, si no me falla la memoria, cuando era gobernador Enrique Martínez, él habló de la idea de un tren para trasladar, ¿verdad? Sí. O sea, que aunque fuera de Ramos a Santa Catarina, que no es mala idea.
Oye, para toda la gente que requiere movilizarse, Oye, pero habría no, que entrarle ahí a alguien pero- con un Slim o un Oye, tipo de esos, ¿no? pero no tenemos ni un pedazo de metro que vaya pues, del centro de Saltillo a Derramadero o a Ramos, a la zona industrial. Digo, para quitar, imagínate cuántos autobuses de transporte de personal hay. Sí. Son miles. Bueno, pues te servirían Pues unos claro. trenes de esos ligeros, te serviría para trasladar a toda la Desahogas gente. todo el tráfico de Saltillo. Oye, hay mucha gente de Parras que los llevan a Derramadero a trabajar también. Y de Que traen General de Cepeda. General Sí, Cepeda, y a todos Ramos, salen. de Parras a Ramos y de Parras a General Ya debiera Cepeda. estarse pensando en un proyecto de esa naturaleza, tanto de aquí a Derramadero como de Ramos a Pero pues, Santa Catarina, fíjate, hasta para Nuevo León. ¿recuerdas que cuando entra Peña Nieto, él firma unos compromisos que dice, te lo firmo y te lo cumplo? Ujú. Ese fue su eslogan de campaña. Bueno, para Coahuila, nuestro gobernador, Rubén, que era muy cercano a Peña, fue el que hizo las peticiones, no nos dejó participar en ello, ¿verdad? No hubo foros de consulta. No, Me llamó la atención que dijo nuestro gobernador. Yo Sí. pensé que iba a decir como dicen los funcionarios, nuestro señor gobernador, no. nuestro señor Jesucristo, ¿qué está usted diciendo? Sí. no, o sea, es que nos tocó de gobernador y ya ni modo, güey. Bueno, y entonces... Palo dado, dijo. Y tendremos toda la vida para arrepentirnos nada más. Y la obra que pidió para Saltillo, en esos compromisos, fue un puente que está en la calle Luis Abasolo, Echeverría. el que está por enfrente de Placas y por enfrente de lo que es el Casino Caliente. Ese fue la obra federal más importante con dedicatoria para Saltillo. Pero ese había sido un compromiso de él Cuando en era su candidato, campaña. que además se lo Y cargó luego al se lo otro, aventó al otro. y el otro lo hizo y ya. A lo mejor se dio cuenta que no iba que no iba a tener dinero. No, pues sí se dio pues, con esa mega deuda, que es un capítulo que el brother va a abordar al rato. Y luego, allá en Torreón consiguieron algo muy bonito, que es el Metrobús. Bueno, ya se fue Peña, ya, y todavía no terminan ese. Lo empezaron hace 2 años y no lo han podido Le falta un terminar. año, parece. Y entonces ese Metrobús va a conectar la ciudad industrial de Gómez Palacio con Torreón y con Matamoros. Es un carril confinado especial para esos camioncitos que pueden ser o eléctricos o de diésel, pero les caben 60 personas perfectamente sentados, acomodados. Nada que se te atraviesa o un transporte cualquiera en ese carril. Entonces, son como en el DF o en Monterrey que tienen sus metrobuses. Bueno, León, Pachuca, te puedo decir Ciudad Juárez, Chihuahua, te puedo decir como 15 ciudades que no son potencia nacional como Saltillo, según dice su alcalde, que tienen su trenecito de esos, ¿no? Aquí no. En funciones, trabajando. Todos aprovechan en los políticos la recta para batearla. Ustedes narran esos ejemplos, yo les pudiera dar otros. Un diputado federal bajaba recursos y decía, va para este municipio, sí, nomás que le vas a dar la obra a esta empresa. Y eso sucedió con el caso de Alejandro Gutiérrez, fue el que me lo platicó un alcalde, que me reservo su nombre por razones obvias, y les daban los recursos, sí, nomás que se le vas a dar a esta empresa. Jericó trajo recursos para hacer ese bulevar en Ramos Arizpe y le dijo al Richie, nomás que lleve el nombre de mi abuelo, y le pusieron este bulevar. Entonces, Jorge no Mazo. descubrimos el hilo negro, pero es bueno estarlo recordando. No, y que Yo el espero, ciudadano se ahora, entere, ¿verdad? esto se acabó, Con esto, ¿por qué se hacía eso? Porque le entregaban los recursos el gobierno federal a los diputados federales. Para Y que ellos venían, se adornaban y Y cobraban moche. su moche por Sí. darle a las constructoras. Su Les dijo diezmo. López Obrador, eso ya se acabó. Por eso Los está, moches ya. Están enojados. por eso están protestando. La historia es bonita, es interesante y nos sirve para reflexionar. Yo nuevamente, como se los he dicho, aplaudo estos espacios que realmente es la libertad de expresión, ahora sí, válgame la redundancia, en su máxima expresión. Porque mira, estamos en la 4T, es la cuarta transformación. En campaña yo te podría decir que eso era como un eslogan de campaña o un alarde exagerado. En realidad sí estamos en una transformación porque las cosas se están haciendo de otra forma.
chuecas o derechas, pero se están haciendo de otra forma, ¿eh? Y entonces vemos que dicen, el dinero de los moches desaparece, y entonces los gobernadores y los alcaldes, ¿y dónde queda? ¿Y ahora qué obras hago? Pues sí, pues lo malo es que todos los estados, pues gobernados por panistas o priistas, aquí como Coahuila. No, y los del PRD también iban en la polla, metidísimos. Bueno, quedaron endeudados hasta decir basta, y entonces ya no queda dinero para obra pública. Y luego, por ejemplo, si te toca un alcalde simplón como Manolo, de que dice, invertimos 1,000 millones en obras el año pasado, y empieza a apuntar todas las que viene haciendo la federación, y ya me te pone el desayuno de los niños, y o sea, y ellos finalmente invierten, no sé, 200 millones en tapar algunos baches, pero se dice, no, estamos haciendo 1,000, y el resto es de la federación y del gobierno del estado, ¿no? Y le invierten más, desgraciadamente, es decir, usan el poder para satisfacer algunas cuestiones de carácter personal. Y no voy tan lejos, mira, yo me acuerdo que en los tiempos del liceo era el capricho de su hijo que contáramos con un autódromo y lo construyó. Fue chido. Hoy, en lo actual, ¿qué te puedo decir? Manolo Jiménez, el rodeo. ¿Cuántos millones le han destinado? Ya están anunciando otro rodeo internacional. La segunda etapa. Internacional y mundial. Eso es, perdónenme ustedes, pero eso es el abuso del poder, ¿eh? Eso es el abuso del poder en su máxima expresión. ¿Por qué? Porque usan el cargo para satisfacer los caprichos personales. Y fíjate cómo de inmediato ligué una cosa con otra, porque lo del liceo lo recuerdo perfectamente. Lo del liceo justamente en ese tiempo pues, fue muy criticado. El hijo, un junior, es que corre vehículos, holandés, ¿verdad? Sí. Y se lo construyó contra las críticas y contra lo que fuera. Lo mismo va a hacer Manolito Jiménez. Ahora ya realizó un rodeo Expofest. Bueno, trae otro ya. Es lo que les encanta a ellos. Y creen que porque a ellos les gusta, la población debe aceptarlo. 1. 2. Qué bueno que te metiste ese tema. Lo que mencionabas, está cerrado en la mañana, yo no me he dado cuenta, ahí en el Ojo de Agua, por lo que van a levantar la torre. Y no está haciéndole caso a un grupo de académicos, de arquitectos, historiadores, urbanistas. Señor, no construya ahí, espéreme. Bueno, entonces, ¿qué les pasa? O sea, tienen que respetar a la población y la opinión y escuchar. Eso de gobernar a caprichos ya debe pasar a la historia. Y a ocurrencias. Pues o sí. Sea, a él nadie le dijo, oye, gástate el dinero en 10,000 cajas de huevo y 2 toneladas de harina para que digas, oye, qué chido nos quedó la rosca. El otro día en el programa... Hazme el favor, ¿eso qué quiere? O sea, sí se gobierna haciendo una rosca. Tratábamos el tema. Más bien que no se haga rosca. Que terminó no siendo rosca. Que primero ni era rosca, porque le dieron el título de la línea de panes más larga del mundo. Así viene el certificado. El certificado. Y luego, un comentario que nos hicieron en la transmisión decía, bueno, pues eso ya sabíamos, pero... ¿por qué no hablan de todas las personas acarreadas que llevaron, que se estaban volando la comida y la echaban en bolsas y que no dejaban convivir ni nada? Y es que además fue eso, llevaron acarreados de las colonias para hacer el caldo gordo en la fiesta y además causaron una serie de conflictos viales. Y con los vecinos de la Colonia República y Universidad y Jardines de Valle, que ahí fueron guardados los autobuses, porque la avenida Universidad debería estar libre, entonces los metieron dentro de la colonia, entonces taparon cocheras y taparon una serie de cosas y la gente no podía salir, ni en su carro, ni y cuidando, y pues había demasiada gente en todas las colonias ahí. Eso les funcionaba antaño, incluso para la cuestión política, es decir, hacían este tipo de espectáculos y lo usaban ya en el año electoral. Pero no entiendo por qué no aprenden que son otros tiempos. No había que ahora embotellamientos. aunque repitan eso de aprovecharse de la pobreza de la gente y pues en términos electorales, por lo menos en esta elección no les funcionó. No. Fue la gran debacle, yo diría estrepitosa caída
del PRI y del PAN. Bueno. Entonces, ¿por qué repiten esas fórmulas? Porque Yo no soy quien para asesorar a los partidos, pero pues, por favor, o sea, es que en Saltillo les cuajó. No sé qué tenemos nosotros que siempre elegimos al más menso. A eso y no tiene que ver con partido, porque Isidro no me digas que era una luminaria. De que era flojo, No, era no, flojo. El vato no, a lo que le atoraba era el gol. yo creo que nunca Lo suyo era el gol. yo creo que nunca se había hundido en el fango el apellido López hasta que estuvo en la presidencia. Se el famoso resbaló chino. y cayó. Oye, todavía Manuel yo lo traté y lo conocí, pues. Más normal. Sí, más, no, pero este otro más chiflado, centrado. peor que Fox, o no sé. No, pues es el niño, Alocado. es el niño mayor, es el más cuidado por su jefecita, que es la que le consiguió la chamba, ¿no? Qué barbaridad, o sea, y los vemos ya actuar, trabajar y decimos qué lamentable, y bueno, ahí tendríamos que reconocer la frase de que el pueblo tiene los gobernantes que se merecen, ¿no? Y fíjate, en Saltillo ni siquiera es cuestión de partidos, o sea, todos nacen en las mismas clínicas, van con los mismos doctores, van a las mismas escuelas, se pasan los trabajos entre ellos, se casan entre esas mismas familias, hacen los negocios. Entonces, si mando entre yo a mis todos. hijas ahí al Cumbres y al no, o al Tec de Monterrey, no me admiten para que se No, sí, mezcle ahí la Sí te familia. admiten. claro, y si te Yo quiero admiten, ser de prosapia y de linaje también. bueno, pues hay que mandarlos. No se mezclan. Ahí son López con Arizpe con no tampoco no sé, ¿eh? No, pero ya no se puede. No tan- quieren raza de bronce, Oye, o como diría Vasconcelos, no, raza ¿cómo azteca, no? raza. No, yo he conocido a varios jóvenes muy, muy educados, que no me voy a reservar el nombre, que Se casaron con Ricardas, ¿o qué? con López. Y Bueno, entonces, esos se llaman braguetazos, esos se llaman braguetazos. oye, Sí, las cosas como son, o sea, también, ¿no? y a todos nos los han mandado como funcionarios. Sí, Terminan siendo los meten a jalar funcionarios. Sí. Los meten a jalar de funcionarios, no los meten a que les ¿Cómo no los echen a meten perder a la fábrica. las empresas? No, ¿verdad? No, te la echen a avientan perder lo los- ajeno. Y los ves en el CIMAS y en el CEAS y en pensiones y en diputados. Y En la el hospital universitario. Todos lados llegan. En todos lados llegan. sí. Qué barbaridad. Bueno, pues eso es, sí. Mande, señor. Adelante, dígame. Es que me quedé pensando ahorita que la colonia República y los camiones, y donde vive el señor Izquierdo. La primer colonia residencial de Saltillo. Le La decíamos la República. colonia. La colonia. ¿La colonia? Sí, o sea, ¿dónde vas? A la colonia. ¿Y por dónde te vas a ir? Por el bulevar. Y dices, pasando el puente. Nomás eso sabía. Oye, güey, fíjate un que yo puente, tengo- Eran un los bulevar, puntos de referencia, y una teníamos colonia, tres. Era todo. güey, era todo. Ya ves Y el que- reloj de la Ford después. Ya ves que El reloj. en mi Twitter me pongo egresado de la Raval Ujú. con maestría en Bohemia y doctorado, y me llegó a mi internet en el YouTube recomendado para ti el programa de la dichosa palabra, porque hablaron de la palabra Raval, Ujú. o sea, de los barrios del De Argentina. sí, y bueno, de la periferia, de Sí, fuera sí. de la ciudad. Me agradó mucho porque como vieron ahí en mi tweet, me lo mandaron. Ahorita que estoy recordando, pero no, efectivamente, la primera colonia residencial fue aquí, la República, donde vive el señor Izquierdo, desde los estudios, como se decía antes, ¿verdad? Bueno, Félix vive acá en la colonia República, ahí se crió, a una cuadra de Jorgito Torres. Pero no El- son el- juniors, ni Félix, ni Izquierdo, ¿no? No. Oye, no. vive Desafortunadamente. Oye, tenemos que traer- Andaría ahorita en el golf. Bueno, a 2 cuadras de la casa de Jorge Torres, o a 3, ¿verdad? A 4 cuadras de la casa de don Jorge. Don Jorge Este, Torres, el que... El padre, ¿estás El hablando? padre, sí, Bien, ¿Y claro. al hijo no lo has visto de casualidad estos días? No lo he visto. Pero ahí vivía el hijo, vivían todos los hermanos. Ahí vivía Coque, Y Coque Alejandro. está relacionado con tu caso de Javier Villarreal. Oye, ¿qué va a pasar con Javier Villarreal, Qué interesante. A mí lo que me ha llamado la atención, y es digno de un análisis serio, ¿a qué obedece estarlo posponiendo tantas ocasiones? Le aclaraba yo a Jorge Arturo que esta es ya la 9ª ocasión en que se posterga el fallo contra Javier Villarreal. Y déjame decirlo como lo pienso. A mí me da la impresión de que están integrando todo un paquete, Se está no hay que acordando de olvidarnos- cosas nuevas. Y no hay que Amarrado. olvidarnos que allá tienen también detenido, aunque con brazalete, al hermano del empresario televisivo aquí en Coahuila, a A Rolando Rolando. González,
y que él también abiertamente hizo serias acusaciones. Porque le constaba, ¿verdad? Él participó Sí. en ellas. Bueno, él está hablando también de negocios. Entonces, a mí me da la impresión que están armando un paquete, ¿eh? Están armando. Finalmente, también debemos entender, a los gringos no es tanto que les importe que se haga justicia a los coahuilenses, o en este caso a los tamaulipecos, porque también hay exgobernadores con problemas detenidos y otros que están pidiendo su extradición. No es que les preocupen resolver los problemas. Los americanos, ustedes recuerden, lo que siempre buscan es quitarle la lana a No, y se quedan con ella. No, ya, además, allá el fiscal es por elección, entonces tienes que resolver buenos casos. Luego, Y se queda la lana en la ciudad donde claro, están. Sí, se ayuda. Y la carrera del fiscal Crece. crece. En la 6. Y además, la otra, no les gusta que vayan a manchar el dinero de una ciudad, el dinero, no es la imagen, o sea, y la mezclen con los empresarios locales. Y entonces los meten en problemas a los empresarios locales que han en ese lavado y trasiego Que cayeron de en la dinero. tentación de hacer negocios ¿Te con acuerdas mexicanos. de un empresario que rentaba una cosa que se llamaba El Dragón, que te pavimentaba un bulevar en una tarde? Sí, cómo no, cómo no. Bueno, o Ese, sea, ese también trabajó en lo varios atoraron. estados. Bueno, Aquí lo- anduvo un tiempo en Coahuila incluso. Sí. Sí, me acuerdo. De Tamaulipas también. Exacto, y también ahí relacionaron a Humberto y porque le achacaban que le había regalado una casa a la No, suegra. incluso o a se la- habla que o a fueron la varios gobernadores que esposa. estuvieron en su casa en McAllen programando para juntar lana y lanzar a Enrique Peña Nieto. Y que también Ese es estuvo Enrique Peña. Sí. Y el otro, también de Tamaulipas, el del mayor negocio con Peña Nieto, es el señor Hinojosa también. Ah, Baltasar. Actualmente, amigo de Baltasar. Pero no, hay otro, el grueso, el que tiene las empresas. Oscar Hinojosa Ya. o algo así. Sí, esos son. Es uno que estuvo en Zaragoza, por cierto. Y bueno, pues ese es las maravillas que hace el dinero con las gentes del poder. Por eso también veo con agrado, y luego me van a acusar ya de López Obradorista, de que ahora considere delito grave también esto de las cuestiones electorales, donde ya le meten la lana mala vida. Porque no solo es hacer o disponer de la lana del erario, sino también que le meten ahí escondidas recursos de la IP. O dinero oscuro. O dinero Y oscuro. generan compromisos raros Sí, y porque oscuros al grupos final. de interés. O sea, Así es. ¿te acuerdas que había una cosa que se llamaba 3 de 3? Ujú. Sí, que, sí. que dices, conflicto de intereses, tus ingresos y tus propiedades, ¿no? Entonces, ahora quieren erradicar ese conflicto de intereses, porque tú dices, pues ya llegué alcalde y te voy a dar permiso para que fracciones en puros exbasureros rellenados, en arroyos. Que se han dado los casos. No, Puro barato. Bárbaros. No, el Saltillo está lleno de eso, todo está en cañadas y ciénegas y se te hunden las casas, se cuartean y no hay garantía porque ya le entregamos al municipio y el municipio no te va a pelar nunca. Y ahora sí, llegó el momento de la gasolina. Explícanos cómo viene ese movimiento, mi brother. Mira, Jorge Arturo, a mí la verdad sí me preocupa porque esto puede, de alguna manera, no tengo duda que está alentado todo por grupos de la extrema derecha. Si bien es cierto que hay un gran desabasto, lo que la gente a veces no razona es que es para un buen fin. Yo no tenía idea de cuánto era el dinero, 60,000 millones por año desviados. Y si te pones a analizar detenidamente, te preguntarás cuántos grupos de interés intervenían para esa cantidad. Desde el sindicato, los altos funcionarios de Pemex, las empresas gasolineras. Entonces, la gente está en este momento molesta, particularmente en los estados donde hay desabasto, por esa situación. Pero en el presupuesto se preveía anticipadamente 10,000 millones para eso, ya tenían contemplado por los robos. Aquí la pregunta obligada es ¿por qué nunca le atoró ni Calderón, ni Fox, ni Peña Nieto? Es decir, me preocupa porque están usando con eso tratar de dañar la imagen de López Obrador.
Y déjame decir una cosa nada más para puntualizar, porque lo platiqué con un amigo y medio vi que se molestó. Dijo, no, lo que pasa es que defiendes a ciegas. Le dije, no, no defiendo a ciegas. Y te voy a dar un dato para que con ese, el resto de tus opiniones las metas en función de eso. Le digo, ¿qué persona que llega a la presidencia de la República renuncia a la comodidad, a los privilegios de tener a su disposición mayordomos, servidumbre, famullas, choferes, helicópteros, aviones, 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial? ¿Quién renuncia a esas comodidades? Ahí están, nadie renunció. Si eso no te habla de que esto realmente es la cuarta transformación, de que no es un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, tú no has entendido nada. Esto es parte de el haberle quitado las pensiones, el renunciar a ello, el viajar en línea comercial. Y no es una pose, porque podríamos decir, hay políticos que son poses. No, este es parte de su vida, de su personalidad. Así lo hizo cuando fue jefe de la Ciudad de México, de gobierno. Entonces, esto va en serio. Y me preocupa, con esto termino el comentario, me preocupa porque, oye, tanto interés que ha afectado y que se sostiene que no quiere mayores guardias, oye, pudiera suceder algo que Dios no lo quiera, ¿eh? Eso sí me preocupa. Que le den un susto. Porque mira, o un balazo. La personalidad de López Obrador y su estilo de gobernar es, pues, sui generis, es único. O sea, en los últimos años no tenemos a alguien así. Yo escribía en una colaboración de hace días que a su forma de ser, más que vivir en medio del confort de los pinos y de la servidumbre, a él tal vez lo que le gustaba más era desvelarse y platicar con el espíritu de Madero, que estuvo encarcelado en ese palacio, en el de Juárez, que entraba y salía en su presidencia itinerante, en el balcón en el que Lázaro Cárdenas comunica su decisión de la expropiación, nacionalización del petróleo. Y entonces esos espíritus pueden flotar. O sea, tú ves una conferencia de prensa y ves la magnitud del edificio y dices, pues chido sí está. Es impresionante. Bueno, es impresionante. Sobre todo para los que somos provincianos, vamos y ya. Y es todo un palacio. Era el de Hernán Cortés al principio. Y entonces, tú lo ves y dices, a este cuate o le gana el ansia o le fallan los asesores o no se deja aconsejar, porque la medida es buena. Lo que estamos batallando es el impacto en la población. Si les hubiera avisado desde antes, ¿saben qué? Voy a cerrar los ductos. Y ya no se va a perder nada por los ductos y vamos a estar distribuyendo solamente por pipas. Y les voy a racionar la gasolina. Cada quien nada más va a poder, no sé, 300 pesos va a poder poner. Nadie va a llegar con 5 vehículos a ponerle tanque lleno a todos. No. Nos vamos a amarrar 1 o 2 semanas en lo que se regulariza la situación y vamos a atorarle, porque es como dice Checo, no se pueden seguir robando, son 60,000 millones. Esos 60,000 millones equivalen al presupuesto Coahuila, que son 50,000. 2 deudas. O dos megadeudas. Y entonces es un montón de dinero. Y el remate, para que sea la transformación completa, necesita embotellar a todos los que se robaron ese. Sí. Nada que perdón y olvido, como dice él. Si sucede el perdón y el olvido, va a caer muchos simpatizantes. Y la extinción de dominio, o sea, no nada más de que, no, que medio entré en la cárcel, pero ya lo solté. Y como le hacía la PGR antes, te integraba mal y pues no salió esa Gordillo, luego el otro Granier, y ahí los ves cómo van saliendo todos, hasta la CONE que mencionabas, los ves que son un escándalo mediático y a la salida de rato no te extrañe de Duarte, ¿no? Fíjate, nomás agrego un comentario porque lo narra en uno de sus librines López Obrador, no me acuerdo en cuál de ellos. Narra, por ejemplo, cuando negoció lo de Monreal
porque le querían hacer el triunfo de humo cuando ganó Monreal la gubernatura. En ese tiempo López Obrador era el líder nacional del PRD. Y en otro pasaje de ese libro narra que se aventó él la hablada, deliberadamente dijo, si gano voy a ir a vivir a Palacio Nacional. No en esta elección, no me acuerdo si fue en el 2006 o 2012. En una de esas dijo, si gano voy a ir. Dice, pero lo dije para evitar que a 8 columnas sacaran una nota que iba a ser muy escandalosa y le afectaba. López Obrador, si ustedes se fijan, es un maestro en el manejo de los medios. Los gobernantes le rehuyen a la prensa. Allá te daban conferencias cuando quieran. El enfrentarte diariamente con todos los reporteros, pues nada más él lo hace. No hay temas vetados. Y dice las cosas por su nombre y hay que llamarlas y para qué voy a... Por eso habla Eso, en pausas. sí, Porque pero todos los días, Jorge. él lo que argumenta es, dice, yo hablo tan despacio para no equivocarme. Porque En la respuesta. En la respuesta. Sí. Porque si me equivoco al escoger las palabras, me la van a partir. Sí, sí. Bueno, en esa ocasión, pero él confiesa, dice, lo dije, y efectivamente, al otro día, la nota principal fue, de ganar López Obrador, vivirá en Palacio Nacional. Y no faltó un columnista que le puso, y ahí va a tener colgados los calzones y los calcetines. Sí. ¿No? ¿Cómo hacer eso? En el balcón. Pero ya él confiesa, dice, no, lo hice deliberadamente porque venía una nota muy negativa. Entonces es un maestro también en el... Claro. Y te digo, lo vemos con los presidentes, viajan a los estados, no se le puede acercar la prensa. Nunca. Bueno, y estar enfrentándote diariamente allá a todos, tienes que ser un hombre que hablas con la verdad. Si estás mintiendo, te van a torcer al siguiente día, a los 2 o a los 3 días. Él no es infalible. Claro, no. Y es una persona... Ni inmaculado tampoco. No, y con todos los defectos, como todos nosotros. Pero, lo que tú dices, o sea, sí es transformación. ¿Por qué? Porque está haciendo cosas que los demás o no se atrevieron o no quisieron. Fíjate, las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Hoy hay déjame relacionar también con López Obrador esto, porque hoy, como cada año, el obispo Raúl Vera hace una misa para los trabajadores de los medios de comunicación. No me invitaron. El año pasado fue en Fátima, donde oficiaba el padre Sabiaga, y hoy va a ser en la iglesia de San Pablo Apóstol. ¿Cuál es? Acá en Pedro Figueroa. en Pedro Figueroa. Pero lo relaciono, fíjate. Fifís. Son fifís. Son fifís. No, venga, háganos la del ojo de agua. En la iglesia del ojo de agua. Bueno, lo relaciono porque cuando López Obrador vino, después de una entrevista que le realicé, estábamos platicando con él ahí, fue en el año 2008, 2009, y pregunta él, dice, ¿y cómo está don Raúl? Te digo, estoy llegando una cosa con otra porque oficia la misa de don Raúl hoy, en la tarde. Y yo soy el que contesto, le digo, está bien. Dice, cuiden mucho, ese hombre vale mucho, cuídenlo mucho. Y le digo a López Obrador, no me acuerdo si fue en el 2008 o 2009, le digo, ¿y usted ha platicado con él? Dice, no, hasta este momento nunca he cruzado palabras. Con el obispo le pregunté, y también al obispo, no sé si ahora ya, como presidente ya he platicado, pero tenía una expresión muy generosa hacia la persona de don Raúl Vera, López Obrador. Desconozco, ya no he platicado con Raúl, tengo mucho tiempo que no platico, si ya dialogaron entre ellos. Seguramente sí, porque es obvio que existe esa empatía, y lo quise ligar en este momento con la misa del obispo, hoy a las 7. Lo que nos dijo López Obrador. Porque eso me recuerda a lo del subcomandante, que muy molesto. Hoy comandante Galeano, porque se murió Eduardo Galeano y se ponen los nombres de los que mueren, ¿verdad? Por eso se llama ahora, ya no es subcomandante Marcos, es subcomandante Galeano, por la muerte de Eduardo Galeano. Me caía muy bien Eduardo Galeano. Sí, cómo no. Y la magia escritorazo. Y la magia de la red es que tú puedes ver sus conferencias, ¿cómo se llama? Sus comentarios, sus entrevistas. ¿Para qué sirve la utopía? Y entonces no se van completamente, ¿no? Algo nos van dejando. Sí, pero regresando a Marcos, él estaba muy molesto con López Obrador. ¿Tú qué crees que pase ahí? Por el Tren Maya. Bueno, el argumento fue el Tren Maya. No sé. ¿Qué más?
quiere llamar la atención, ¿no? No creo que pase de ahí, porque finalmente por ahí le pusieron bromeando con él caricaturistas. A mí me encantan, mis respetos para los moneros, son geniales. No necesitas leer un artículo de varias cuartillas para entender el mensaje de un monero. Son extraordinarios, son unos genios. Y ahora traen unos Y le pleitazos sacaron- en Twitter, ¿eh? Sí. Ah, ya hay bandos. Y los dos son Sí, igual sí. de ingeniosos. Y Magú y Calderón representan una corriente. Y acá los líderes pues son los del Chamuco, ¿verdad? Donde está Hernández, Rocha y todos esos. Pero son geniales, repito. Entonces le sacaron una y le dicen, pues ahora que se opone y que López Obrador, si cree, le ponen, prefiero que regrese el PRI y el PAN, con ellos no tenía problemas. Y sale hasta Fox. Yo lo dejé que transitara por México. No, creo que nada más quiere llamar la atención, al menos es en mi modesta opinión que me preguntas, quiere llamar la atención Marcos, pero no se va a oponer finalmente. Ahí hay hay fotografías donde estuvieron. Si alguien conoce al subcomandante Marcos es Jaime Martínez Veloz. Sí. Yo platicaba con Jaime porque yo siempre manifesté mi admiración y respeto y cariño, y quiero poner de pie cuando menciono el nombre de Neberto Castillo, que él fue miembro de la Cocopa junto con Martínez Veloz y con el líder, que era el líder del PAN, aquel viejito Luis H. Álvarez. Luis H. Álvarez. Luis H. Álvarez. Entonces, es una corriente de pensamiento muy afín. No hay que olvidar, Martínez Veloz es un potencial precandidato al gobierno de Baja California, Sí. y él mantiene una estrecha relación con el subcomandante Marcos. En algún momento, si llegara a agudizarse esto, Él que es fue un- una crítica, un puente. él sería un puente, por supuesto, él sería un puente. Y no creo que llegue a mayores, porque finalmente todos los de la izquierda le están diciendo, les estás haciendo el caldo gordo a la ultraderecha, o sea, tranquilo. Si alguien iba a respetar a esa minoría de indígenas y todo, pues era este hombre, Es no Andrés otros. Manuel. Tú Sí, me estás- tienes fíjate, razón. van 2 veces o 3 que mencionas a la ultraderecha. Y entonces, hablamos de la posición de López Obrador más social, más en el espectro de la izquierda. Y entonces, ¿dónde queda lo revolucionario del país? Acuérdate, somos manados de la Revolución Mexicana. ¿Y dónde quedó eso? Pues, tenemos la ultraderecha, conservadores, que como les dice López Obrador, son los conservadores contra los liberales. ¿Y dónde quedó los revolucionarios? Bueno, yo tengo un... ¿Eran los del PRI que se volvieron fifís o qué? No, mira, brother, ahí te va. ¿O los Y- expriistas Y que se esto lo volvieron acabo de hacer en una... Neoliberales. modernistas? Sí. No, déjame te digo cómo veo el A panorama, ver. ahora que te refieres. Porque justamente estaba con unos amigos en un café y estábamos sobre ese tema. Y te voy a decir lo que les dije. Le digo, es que la división que hay en el país actualmente es en la clase media. ¿Cómo? Le digo, sí, mira. En México está muy definida la situación. La ultraderecha obviamente está apoyando a Fox, a Calderón, a Peña Nieto, todo. Y la raza de bronce, esos jamás van a cambiar su opinión sobre el observador. En cambio, en la clase media, ahí es donde sí hay conflicto, porque dentro de la clase media, en las familias, hay quienes están con López Obrador, y en esa misma familia hay gente que no, dice no, López Obrador no. Claro. Nosotros estamos con lo que representa Peña Nieto, Fox, Calderón, y eso es cierto. O sea, surgió aquí, la división del país se da en la clase media. No, la raza de bronce está muy definidos. Y así se equivoque López Pero Obrador, el no van a PRI cambiar. Lo van a pero seguir apoyando. Sí. El PRI tiene su base dura exactamente también. Y en la masa están popular, trabajando. En, sí. en la raza de bronce. Se las comió López Obrador en esta ocasión. Bueno, Se los comió. alguna parte. Sí, o sea, Porque el PRI no va a ceder, el PRI va a seguir, claro. Va a seguir alimentándolo. La clase media, tienes razón, o sea, es la que más debate y casi siempre es la que encabeza las revoluciones. Entonces, los demás o son financieros, o son afectados, o carne de cañón. Pero casi, si te fijas, las revoluciones casi siempre son encabezadas por clase media, ¿no? ¿Por qué? Porque se interesan más en la política. Están cerca de los dos lados también, de los de estudiaron, arriba y de los de abajo. comparten opiniones con los de este lado y con los del otro Ujú, lado, ujú. o sea, es un sándwich.
Sí, La clase el jamón media, del sándwich. pues son unos los güeyes de la hamburguesa, ¿no? La carne. Y ahora, te voy a decir una cosa, hay gente muy experimentada y al lado de López Obrador que seguramente pues tienen sus reuniones para ver la situación del país ya en cortito entre ellos y no en balde tiene a dos figurones, tanto en el Congreso de la Unión como en la Cámara de Diputados. Hablar de Porfirio Muñoz Ledo, uno de los máximos ideólogos de la política mexicana, no dudo que esté asesorándolo en parte, que dicen que a nadie le hace caso, cuando toma una decisión ya nadie lo hace cambiar, pero obviamente tiene que escucharlos, por lo que he conocido, sí los escucha. Y digo esto porque acaba de suceder, Calderón empezó a meterse, a decir que con la relación con Venezuela, cómo es posible, y la estrategia política, aquí veo que le está funcionando, porque López Obrador no debe entrarle a todas las broncas él, que le lanzan. Debe tener lo que en términos boxísticos se llama los fajadores, los ponchadores. Entonces, Calderón truena y dice, no, está malo la estrategia con la gasolina, y le empiezan a reclamar. Pero dentro de esas respuestas, la que más me llamó la atención fue la que le mandó Porfirio Muñoz Ledo a Calderón. Dijo, el gobierno mexicano no va a reconocer a Venezuela, porque sería lo mismo como reconocer la victoria del usurpador Felipe Calderón. Si reconocemos esa, pues este estuvo peor cuando se robó la presidencia. De inmediato le reviró. Ahí creo que es donde ya le ha fallado la estrategia un poquito a López Obrador, porque él debía tener Martí Batres. Si vieras qué bueno es para el debate. Porque fíjate. En Etcétera, esa revista que tú me regalabas, y con esto concluyo, publicaron el debate que se dio entre López Dóriga y Martí Batres. ¿Qué sucedió? Lo hizo picadillo en el debate Martí Batres a Joaquín López Dóriga. En el programa ese que dice, no debía venir. No, esto fue años atrás. Cuando la revista Etcétera era muy un programa ahora muy que libre. se llama No debí venir. No debí venir. Si me avisa no vengo. Si me avisa no vengo. Está bueno ese título. Sí, está bueno. Debemos de inventar uno así. Si me avisa no vengo, güey. ¿Y podremos hacer los 1,000 millones que tiene él de dólares? Sí. Ya si hacemos un programa de esos. Aunque sea de televidentes. Pero ya con tiempo, ¿verdad? Oye, eso no les ayuda a ellos, ¿eh? Eso no les ayuda en nada. Está saliendo a la luz pública la fortuna de algunos comunicadores. Y dices, no, es escandaloso las fortunas. Bueno, ahora que mencionas... Jacobo Zabludovsky se fue con 500 millones de dólares cuando salió ya en Televisa. Y ustedes recuerden cómo se la curó él diciendo, cuando él regresa y es muy liberal, independiente ya en la radio, en Radio Red, dice, lo cuestionaron, oiga, pero usted en Televisa, dijo, eran los tiempos. Y de inmediato don Julio escuchó esa y dijo, sí, eran los tiempos que le permitieron enriquecerse y de por vida asegurar varias generaciones. O sea, qué fácil decir, eran los tiempos, y con un sometimiento tal, acumulando las fortunas. Entonces, se publica eso, 500 millones de dólares. Dice, no, López Dóriga tiene 7 departamentos en Polanco, tiene yate, no quiere aviones porque ya sería mucha. Y dices, ¿cuánto ganan esos señores? ¿En cuántos negocios no están metidos? Ferris de Con, que ya no está, ¿verdad? Por cierto, ya. También le dieron cuello, o sea. Pero volvía a la radio en estos días. No, bueno, pero ya, te voy a decir una cosa. Ya sin ese ponche. No, ya perdió mucho. Sí. Es que la historia, por eso a mí me encanta la historia. Y qué bueno que mi Jorge, ya tenemos un máster en historia. Ferris de Con toda su vida fue del PRI. Cuando ya llega el PAN al poder, él se va con los del PAN. Sí. Esa es la verdad. Por eso se la cobraron cuando ya el PRI tiene el poder y lo exhibieron. Claro. Lo exhibieron con su relación ahora extramarital. Vamos con Etcétera. Etcétera. Director Marco Levario Turcot. Sí. Levario Turcot. Se quejaba hace, no sé, unos 5 días de que Twitter le había cancelado su cuenta. ¿Por qué? Porque alguien se quejó de que él estaba criticando al gobierno de López Obrador. Y Twitter hace caso a las quejas de los community managers poderosos de México, porque Twitter no es el gigante mundial el que te resuelve es un chalancillo local, un gerente. Y entonces
esos community managers que son los que manejan las cuentas de los partidos y las de los bots y trolls y políticos que pueden pagar 200,000 pesos mensuales porque les manejan su Twitter y su Face. Tienen relación con los ejecutivos de las redes, De las redes en lo local. En lo local. Y entonces tú te quejas, te quitan la cuenta. A mí me han quitado 2 cuentas en los últimos 6, 8 meses. Y pues para mí eran muchos, porque en una tenía 3,000 seguidores y en la otra casi 1,000, ¿verdad? Ahora apenas traigo como 90 en la reconstrucción que traigo. Bueno, Marco Levario levantó tanta ámpula entre la gente del medio que sí lo respaldó. Y que lo dijo, reactivaron. Lo reactivaron. Y cuando yo me quejé tienes la opción de quejarte con Twitter. Cada vez que me acuerdo y tengo ganas, pues les vuelvo a mandar un rollo. ¿Te acuerdas de este Ricardo Alemán? Sí, cómo no. Bueno, él ha sido un feroz combatiente contra... Él también cobraba muchísima lana con Ese tiene 4 departamentos en Reforma. Bueno, en Reforma. También tiene lana. El vato no andaba incitando a que le hicieran un atentado a López Obrador a través de Twitter. O le pongo al vato, ese gerente de Twitter, digo, oye, a mí porque menciono que, no sé, nuestro alcalde es quién sabe qué, o el regidor o qué, o el gobernador tal, me cancelan mis cuentas y acá se vale Incitar a ¿Así la... les dijiste? ¿Sí les Sí. dijiste? Claro, le escribes. Tienes la opción de quejarte y de... Y dar los argumentos, y no se la quitaste, yo... Y ya no siguieron contestando. Nada más te dicen, tu caso ha sido examinado. La decisión se mantiene, ya te fregaste. Fíjate, déjame, qué bueno que tocas el tema. Déjame decir una cosa. En respecto a esto de, bueno, por un lado Ricardo Alemán y por el otro del director de Etcétera. Para poner en contexto más o menos para nuestra audiencia. Etcétera es una revista especializada en medios de comunicación que surge pues hace algunos años, unos 15, unos 15 o 20 años, cada mes. Interesante de cuando surgió. A mí Jorge Arturo me hacía el favor de regalármela. Pues las que llegaron Siempre de cortesía. Entonces me estuve ahí leyéndolas frecuentemente y me parecía simplemente una revista extraordinaria porque la crítica era a los medios de comunicación en general. Y estamos hablando de los principales periódicos, de las televisoras, de la radio. Contaban con un grupo de analistas del idioma, los errores ortográficos, los errores gramaticales, en fin, de todo tenía. Y me parecía muy independiente y de hecho lo era esa revista. De unos años para acá, diría yo 3, 4 años, la revista dio un giro total, muy gobernista, totalmente gobernista. Y quiero pensar que eso obedece a que muchos medios impresos lamentablemente perdieron su modelo de negocio. Perdieron su modelo. Y bueno, no les queda otra más que sumarse a las filas de los aplausos y de los halagos al poder para poder subsistir. Sí. De eso no tengo la menor duda. Y en función de eso, estos personajes, Levario Turcot, Ricardo Alemán y todos, bueno, pues los grandes contratos con el gobierno, sus grandes ingresos, eran justamente del gobierno federal, de gobiernos de los estados. Y no crees que era poquito, eran como 7 millones mensuales. No, enorme. De fíjate, uno. Fíjate, y les voy a dar un dato que a lo mejor no conocían. Porque Del gobierno federal, 7 millones. Mucho dinero. No les puedo escribir una columna. Nomás por eso. Qué bárbaro. Dijo, ¿cómo tasas la línea? Le decían a Carlos de Negri. ¿Quieres miel o quieres hiel? ¡Ay, no! Oye, descarados y vergüenzas. Yo leía a este Ricardo Alemán, estuvo en el Universal, pero antes estaba en otro, no sé en cuál. Y me gustaba, el vato era crítico. Pues creo que en los inicios de Proceso por allá anduvo también un tiempo. El vato era crítico, ¿no? Muy bien, centrado y todo, pero pues con esos 5 millones o 7 mensuales. No, y se volvió loco. Rabioso crítico de López Obrador. Pero fíjate, te digo, es que es muy fácil, cada quien agarra su camino. De los fundadores de La Jornada, ahí está Carlos Payán, Carlos Lira, Carmen Lira, Aguilar Camín y Granados Chapa. Sí. Granados Chapa le bautizó a un hijo a Héctor Aguilar Camín.
Héctor Aguilar Camín, aunque no lo creas, era de izquierda. Pero llegó un momento en que Aguilar Camín se separó de todos ellos y se hizo empresario escritor. Independiente. Empresario escritor. Y hasta la fecha. Bueno, la gran relación de los intelectuales en la época de Salinas se los acercó todos Héctor Aguilar Camín. Granados Chapa dice en uno de sus libros, dice, si yo he querido, sostengo mi revista, tenía una revista que se llamaba Mira, Mira. Tenía un fotógrafo con él ahí, él quería que destacara mucho la fotografía, invita a Valtierra, Pedro Valtierra. y era proyectar más la foto, más la imagen. Entonces, quebró la revista, se la patrocinaban este empresario de Monclova, Sergio Autrey, y José Francisco Paoli Bolio, aquel panista de Yucatán, eran los que le financiaban, él lo confiesa, pero luego dice, ya no había recursos, dice, y yo fácilmente, eso lo confiesa Granados Chapa, dice, yo fácilmente hubiera obtenido mucho recurso de los gobernadores de los estados o de las secretarías de estado y la revista hubiera subsistido. Dijo, pero no hubiera venderles sido la revista. publicidad ya me comprometía, pues, no expresamente, A pero moderar va mi voz. entendido de que, dice, entonces nunca acepté eso. Un profesionista en el ámbito Y fíjate, del periodismo como ningún otro. él abrió... Bueno, y Aguilar Camín, ya nomás con eso concluyo, pues él sí se metió de lleno a la empresa, Sí, en los medios. Él hizo los libros de texto, Sí. yo creo que de eso es de la primera reforma. Y las de tarjetas con Salinas, necesito 300,000, 400,000 y... Entonces, ahí la diferencia siendo compadres, cada quien agarró su camino. Ese era el ejemplo que Porque quería mencionar. Granados Chapa fue candidato del PAN al estado, Y no, de una coalición al estado de Hidalgo. no, finalmente no fue, nomás fue del PRD. No. O sea, él iba a ser el candidato, por eso él aceptó ser el candidato en el estado de Hidalgo. Fue cuando se le rajó Felipe Calderón. Entonces dijo, yo sí derroto. Era cuando se empezaba a hablar de lo que ahora es el famoso PRIAN. Allá en aquellos años apenas se estaba forjando. Entonces a Granados Chapa le pareció excelente la idea, pero a la mera hora Felipe Calderón se rajó hizo, dice que es de lo único que se arrepiente en su vida Granados Chapa, haber incursionado en la política porque sufrió una derrota espantosa ya. Así es. Bueno, José Carreño Carlón, el que fue de prensa con Salinas y director con Peña Nieto del Fondo de Cultura Económica, también se burló de Granados Chapa. Dijo, Granados Chapa tiene más lectores que electores. No, porque la derrota fue tremenda, brother. Los orígenes de Granados Chapa son en el periódico del PAN. ¿Cómo se llama el periódico? Sí, sí. Él era de la línea demócrata cristiana. Sí. Él representaba esa línea. Y entonces, él ahí inicia. O sea, Nación y Palabra era también. Nación. Y Palabra, había otro de Palabra. Y son personajes muy interesantes y muy icónicos, ¿no? Muy católico. Él en su formación hay un sacerdote suizo, Tomás Ayaz. Ese sacerdote fue el que en la universidad, el que lo formó. Un día vamos a abordar ese tema, ¿eh? Es algo extraordinario. Con mayor, platicamos más de la vida. Sí, porque, te digo, es muy interesante porque en esta 4T los medios van a ganar o a perder. Todo depende cómo te sepas acomodar. Vas a ganar victorias políticas o vas a perder prestigio. Y entonces hay unos que sí se han metido muy a fondo, no tanto como Ricardo Alemán, pero por ejemplo Milenio, que trata de salir, y luego López Obrador, que les hace una jugada extraña porque son la mafia del poder. O sea, Azcárraga, el otro Olegario Vázquez Raña, y el Salinas Pliego, los invita de asesores. Y al de Milenio, a este, ¿cómo se llama? Jesús González. Y entonces, esos son los que, ¿te acuerdas que hacían una cosa que se llamaba tercer grado, que eran pro Peña y lo hicieron garras? Ahora
pues todos estos ahora lo andan barbeando, menos Marín. Es la Menos bandita, Marín, la bandita, la ¿verdad? bandita La cuenta. bandita es lo que... Bueno, Marín es el que sigue empecinado en que no, pero ya lo quitaron de No, director a pues sí, Marín. precisamente por eso. Lo dejaron de columnista, pero ya no es el director de Milenio, ¿no? Brother, no sé si lo hemos mencionado aquí. En la reunión que tuvo López Obrador con Emilio Azcárraga Gallín, le sacó un documento a Azcárraga Gallín. Y le Perdón. dijo, estamos muy preocupados porque aquí tengo ya el decreto para expropiar Televisa. Y dice López Obrador, lo ve, no, impecable el documento, o sea, con una fundamentación jurídica precisa, exacta, y obviamente alguien lo elaboró y le dijeron, mira lo que te va a hacer si gana López Obrador, te va a quitar el canal. Y dijo López Obrador, fíjate lo que son las jugadas en la política, ¿eh? Eso fue real, eso sucedió. Aquí es donde me falla la memoria, no sé si en el 2006 o 2012, pero hubo esa reunión y esa era la preocupación del empresario de la televisión, el máximo en ese momento. Yo creo que aquí, por cuestiones de equilibrio, López Obrador debe fortalecer a esos periodistas liberales, progresistas, y que tengan su canal de televisión. Porque yo no veo ninguna diferencia entre Televisión Azteca, Televisa. Finalmente, Milenio. es lo mismo, es lo mismo. En cambio, tú agarras una línea con otros personajes, como los que conducen en Canal 11, donde está Lorenzo Meyer, donde está mi tocayo Sergio Sergio Aguayo. Aguayo, Amparo de negro. César. los hombres sí. de Oye, el país requiere equilibrios. Claro. Paoli Y ese sería Bolio. uno, ¿eh? Paolo Bolio estaría ahí. El país requiere un Estuvo. canal con esos. Carmen Aristegui. Sí. Carmen Aristegui. Entonces, Crespo, porque José Luis seguimos Crespo. viendo lo mismo. También. Seguimos viendo lo mismo. No cambia nada. Y el país requiere. Aquí sí. Regresó Loret. la Ayer radio. acaba de anunciar que regresa al W1. A la W. Todo el mundo debe tener espacio. Es decir, yo no puedo coincidir con mucha gente que no piensa como yo, pero eso pues no quiere decir sáquenlo, quiten. No, al contrario, la opinión pública, el auditorio, entre más opciones tenga, sabrá valorar y poner a cada quien en su lugar, indiscutiblemente. Claro. De eso no hay duda, mi brother. Y lo que necesitamos es más espacio de libertad, más voces opinando y sobre todo más ciudadanos interesados en enterarse, Claro. porque ya no se trata de estarnos peleando de acusar a uno y de defender al otro, sino de entre todos, Debatir. además de debatir, formarnos una opinión y decir, por eso, vamos a apoyar esta medida porque me parece justa, vamos a rechazar esto porque me parece autoritario, porque el país va a quedar muy mal. O sea, Trump este fin de semana nos acusó de que somos asesinos, violadores, pederastas, todos, y por eso invadimos Estados Unidos y les llevamos drogas y les llevamos de todo. Y le estamos ocasionando un problema humanitario. Exacto. Y luego también vemos cómo en el juicio del Chapo nos enteramos que la Marina, el Ejército, los generales, todos recibieron dineros y sobornos y tenemos unas instituciones, ministerios públicos, policías federales, políticos, procuradores, tenemos un país desmadrado en ese sentido. Luego ahora vemos los virreyes, gobernadores corruptos, el huachicoleo en el que todos estamos inmersos porque lo atestiguamos de una forma u otra. Todos vimos, no sé, techitos así de lámina en las carreteras donde te dicen vendo diésel, Sí. quién sabe qué. Y nada más se decía gracioso de que, raza. ¿Por qué lo venden ahí? Y dices, raza, qué chistoso, güey. Y entonces, en realidad, nos entregaron un país desmadrado y en realidad no sabemos si él pueda arreglarlo. Pero fíjate, personas tan inteligentes, pensantes, pero que finalmente son defensores del status quo, como Sergio Sarmiento puso su Twitter, porque ahí lo traigo incluido, le pone, Venezuela tuvieron que transcurrir unos años para que no hubiera gasolina. En México, López Obrador Lo en hizo unos de días, inmediato, en unos sí. días. ¿Cómo es posible que alguien, ahí notas de inmediato la mala fe, La pasión. la pasión de decir, O el La interés. hazaña ¿Por qué? también. O el conflicto ¿Por qué? de interés, ¿no? Aquí Totalmente. el tema es el robo, el saqueo
sin misericordia a la nación. Sí. No es ahorita, sí efectivamente causa problemas y causa todo, pero nadie le iba a entrar si no le entraba el propio López Obrador. Y como él acaba de decir, bueno, la solución la tengo, mañana ordeno que se abran los ductos y ya. Si eso no tiene. Pues debía de abrirle un chorrito. Ahí les va a los del norte, les va a los del centro. Pesquen toda la que pueda porque le voy a volver a aquí cerrar. lo que debe hacerse es todos los que ya comprueban que estaban vendiendo gasolina robada. Bote. No, pues les quiten la concesión y vote de ser posible. Pues el que se la robó, bote. Y el que la A compraba, ver, y pues explíquense quítenle la otra cosa, concesión. Todas las empresas nos vendieron la idea, ya, con la reforma, no solo Pemex, y lo vemos, ¿verdad? Gasolineras de francesas, estadounidenses y todo. ¿Dónde está la gasolina? Si se supone que ellos se las traen de otro lado, no son de Pemex. ¿Qué sucede ahora que esas no tienen tampoco gasolina? ¿Estaban vendiendo acaso de la que se roban de Pemex? Se supone que esas no debieran tener problema. Algunas de las gasolineras en lo que les llegaban el surtido de sus propias marcas, le ponían un complemento a la gasolinera de Pemex que le generaba un poquito más de utilidad y de octanaje. Así lo empezaron a hacer en lo que terminan de establecer su logística de distribución. Pero con este problema se me hace que se van a ¿Pero qué caso tiene que permitas la llegada de empresas extranjeras si se van a estar surtiendo de Pemex? Así es. Bueno, pues es Del absurdo. guachicol. Es absurdo. Es absurdo. Y pues yo creo que ya estamos en la parte final, ¿verdad? Así Ya nos es. vamos. Ya nos están corriendo, como siempre. Aquí El señor productor. apenas estamos entrando a las partes interesantes del programa y se les ocurre Cortarnos. cortarnos. Bueno, pues justamente es el momento de despedirnos. La verdad es que deseamos agradecerles su grata compañía. No lo olviden, todos los martes y los jueves, personajes y opiniones, con entrevistas, los comentarios, nuestros modestos análisis. Lo invitamos a que siempre nos acompañe. Este es un espacio, repito, que representa el fiel testimonio de la libertad de expresión en Coahuila. Muchas gracias, mi Checo. Gracias, Félix. Y a nuestro productor que lo hace posible, Rafael Izquierdo. Don Rafael Izquierdo. Y los esperamos el jueves. Y ya saben, en el canal de personajes y opiniones de YouTube, ahí está las repeticiones desde el 1 al 84. Fíjate. Excelente. El siguiente programa es el martes y luego el jueves. Muchas gracias. Aquí los esperamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mis compañeros Jorge Arturo y Félix. Gracias, mi Checo. Como siempre, es un gusto que estés con nosotros. Y a ver, platícanos de cómo ves las cosas para este cierre de fin de semana. Como que en todos los ámbitos está movidito, ¿no? El ámbito político y social y hasta el económico. Jorge Arturo, por donde, como suele decirse coloquialmente, de donde le rasques, salta pus. Y es que no solo en el ámbito nacional, Félix, el problema del desabasto de gasolina, que es un tema importantísimo, por supuesto que debemos de abordarlo. En el ámbito estatal, sin duda, la nota relacionada con el expediente ahora